Ayúdanos a entrar en oración esta noche, Señor, en el estudio de tu palabra. Cuando abra mi boca, llénala tú, Señor. Edifícanos, Padre. Edifícanos y enséñanos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua. Bueno, esta noche vamos a ver el tema de la profecía. Es algo que ha sido malentendido, malinterpretado. Es algo que también ha sido abusado. Y por lo tanto mucha gente se ha desanimado o ya no ha querido permanecer en eso o operar en ese don. Pero esta noche vamos a ver, ¿verdad? La profecía, el don profético, no solamente es lo que pensamos de revelar el futuro conforme Dios le revela a la persona que profetiza, sino también es para edificar, muchas veces para reprender, para redarguir sobre el pecado, y otras veces para alentar y para animar, ¿verdad? Palabras, a veces Dios escoge darnos palabras de aliento, una palabra que nos ayude para seguir adelante, pero vamos a ver esta noche y vamos a entrar en este tema de la profecía. Dice la palabra de Dios en la primera carta, la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 21 a 22, dice: examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Lo primero que tenemos que tener cuidado es sobre quién permitimos que profetice sobre nosotros, ¿verdad? Tenemos que, si es posible, no siempre es posible, a veces Dios hace cosas espontáneamente y cuando menos lo esperamos. Pero tenemos que tener cuidado de sobre quién permitimos que hable proféticamente sobre nuestras vidas, ¿verdad? Si es posible, es mejor o preferible conocer a esa persona y conocer su testimonio, ¿verdad? Cómo se comporta cuando no está entre el pueblo de Dios, cómo se comporta en la calle, cómo se comporta en su hogar, qué clase de testimonio tiene esta persona, ¿verdad? A veces el enemigo manda personas, ¿verdad? Usa personas que están viviendo en pecado o aún que practican el ocultismo, créanlo o no, y de repente dan una profecía falsa sobre las personas que los profana, que los ensucia, en vez de ser ayuda, suele ser de mucho mal. Entonces, pero a veces Dios obra de esa manera. A veces está uno en la calle, está en algún lugar y manda a un profeta, una profetisa, para que nos hable palabra de Dios. Bueno, eso, pues obviamente no tenemos, ¿cómo se dice?, opción, pero generalmente cuando eso sucede es porque es de Dios, ¿verdad? Pero cuando podemos hacerlo, cuando vemos una persona que dice que tiene profecía, entonces lo más que podamos observemos la vida de esa persona, ¿verdad? Cómo se comporta, si podemos conocerlos en sus hogares, cómo se comporta con su familia, qué hace, anda en cosas que no debe de andar, anda mirando cosas que no debe de ver, o practicando cosas que no debe de estar practicando, o hablando cosas que no debe de estar hablando. Entonces tenemos que tener cuidado de sobre quién permitimos que hable a nuestras vidas, ¿verdad? Palabras proféticas. Dice la palabra de Dios: examinando todo y retener lo bueno. Y cuando una palabra profética es hablada sobre nosotros, no debemos de correr y tratar de hacerla. Tenemos que pedirle al Señor confirmación, ¿verdad? Señor, confírmame si esta palabra que me dieron viene de ti o no, ¿verdad? Esa tal persona dijo esto otro, te pido por confirmación. Y tenemos que ser pacientes, porque si la palabra que se nos fue dada es de Dios, entonces se va a cumplir, y si le pedimos a Dios confirmación, Dios lo va a confirmar. Pero no debemos de despreciar
los dones proféticos porque es una de las maneras que Dios nos alienta. Muchas veces nos da una palabra de rompimiento, de victoria, ¿verdad? Tal vez habíamos estado pidiendo por algo y de repente Dios nos suelta palabra y esa palabra trae el rompimiento o la victoria que necesitamos. Pero lo debemos examinar, retener lo bueno y luego abstenernos obviamente de todo mal. Muchas veces nosotros mismos podemos frustrar una palabra profética si andamos cometiendo pecado o viviendo como no debemos de vivir. Y luego dice en Pedro, en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 21, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, otro aspecto de la profecía es el aspecto que ya está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Y muchas de esas profecías que dieron los profetas ya se cumplieron, pero también faltan muchas más profecías por ser cumplidas. Dios les dio estas profecías miles de años atrás, especialmente las profecías que pertienen a los últimos tiempos, ¿verdad? Las profecías que van a suceder durante la gran tribulación, y después de la gran tribulación Dios les dio una palabra profética a los profetas miles de años atrás, ¿verdad? Los profetas Isaías, Jeremías, Daniel profetizaron sobre los últimos tiempos, sobre el periodo de lo que conocemos la gran tribulación, los 7 años donde Dios va a tratar con Israel. El profeta Ezequiel hasta describió y dio las medidas de el templo, el complejo del templo que va a ser edificado durante el reino milenario de Jesús, ¿verdad? Van a ser los 7 años de tribulación, que muchos creen ya está a punto de comenzar, y después de esos 7 años Jesús va a reinar 1000 años sobre la tierra y se va a edificar un complejo templario en la ciudad de Jerusalén, y esto fue profetizado miles de años atrás, ¿verdad? Miles de años atrás, y aún no tiene su cumplimiento. Y lo que está diciendo, lo que escribió Pedro, dice que la profecía no viene de los humanos, no es de voluntad humana. No es, ninguno de los profetas se levantaron un día y dijeron: ¿sabes qué? Tengo muchas ganas de profetizar cosas que van a pasar en el futuro. Me voy a inventar algo y lo voy a escribir y lo voy a dar. No, la profecía no es por voluntad del hombre, ¿verdad? Sino que es el mismo Dios que habló a sus profetas, ¿verdad? Porque Dios conoce el fin desde el principio. Entonces, todo lo que los profetas profetizaron que ya se cumplió al pie de la letra, incluyendo cuando Jesús fue crucificado, ¿verdad? Cuando el templo de Jerusalén fue reconstruido la segunda vez, Ciro el persa, ¿cómo se llama? Jeremías profetizó por nombre que él iba a ser uno de los emperadores que iba a dar el decreto para que se regresaran a Jerusalén, ¿verdad? Todo lo que profetizaron que ya se cumplió al pie de la letra. Y todo lo que profetizaron que aún no se cumple, créanlo que va a ser cumplido al pie de la letra, ¿verdad? Porque la profecía no es de ningún hombre. Es más, la Biblia es el único libro santo, religioso, como queramos llamarle, que predice el futuro, ¿verdad? Que basa su genuinidad en la profecía. Y 2/3 partes de las escrituras son proféticas, ¿verdad? Es un libro único. Por eso muchas personas que dicen que no, yo no creo en la palabra de Dios, dicen: es más, lo voy a probar, voy a comprobar, y se meten a fondo para comprobar que es equivocada, pero lo que terminan haciendo es entregándole sus vidas al Señor, porque se dan cuenta que es sólida, que es firme y que es verídica, ¿verdad? Entonces, todo lo que fue profetizado que se va a cumplir al pie de la letra. Dice la palabra de Dios sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, todas las profecías se van a cumplir porque Dios
mismo las habló, ¿verdad? No es invento de humanos. El rapto, el arrebatamiento de la iglesia, no es invento de humanos. Ahí están las escrituras. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, y en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, ahí está el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Pueden buscarlo en griego, la palabra arrebatar, a ver si me recuerdo, harpazo. La palabra harpazo significa remover repentinamente, arrebatar, ¿verdad? Por eso muchos lo llaman el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Y créanlo que así como está escrito, se va a cumplir, ¿verdad? Y muchas personas, incluyéndome a mí, creemos que ese es el siguiente evento profético que se va a cumplir, ¿verdad? Y tomando en cuenta todo lo que está pasando en el mundo, es muy posible que suceda lo más pronto de lo que pensamos, ¿verdad? Pero nada de esto es invento de hombres. Los hombres ni siquiera pueden imaginarse esas cosas, ¿verdad? La segunda venida de Jesús, de Yeshua, cuando va a venir y con la espada de su boca va a matar a sus enemigos, va a regresar junto con sus santos. ¿Qué hombre o qué mujer se puede imaginar eso? Nadie se puede imaginar eso, porque no es origen humano, es origen de Dios. La profecía viene de Dios y se va a cumplir al pie de la letra. Primera a los Corintios, capítulo 13, verso 2, dice: y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, la profecía tiene que ser balanceada con el amor de Dios, ¿verdad? Lo más importante de acuerdo a la palabra de Dios es el amor, ¿verdad? Perseveran estas tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, y el más grande de todos estos es el amor. Entonces, en nuestro caminar como siervos de Dios, conforme el don que Dios nos haya dado, incluyendo la profecía, tiene que ser balanceado con el amor de Dios. Y si no tenemos amor, entonces nuestro motivo por profetizar, nuestro motivo por sanar enfermos, nuestro motivo por servir o ayudar va a estar equivocado, ¿verdad? Si no hay amor, entonces hay egoísmo. Si no hay amor, el amor de Dios, entonces siempre hay un interés. Entonces, sobre todas las cosas, debemos pedirle al Señor que nos llene de su amor para que llevemos a cabo nuestros dones, incluyendo la profecía, basados en el amor de Dios, que es abnegado, en el amor de Dios que no busca lo suyo, ¿verdad? No es egoísta. Es muy importante, hermanos, que examinemos nuestros corazones y pensar: ¿por qué hago lo que hago? ¿Verdad? Si predico, ¿por qué predico? Si profetizo, ¿por qué profetizo? Si sirvo en la iglesia, ¿por qué sirvo? Cuando doy mis diezmos, mis ofrendas, ¿por qué los doy? Cuando tal vez evangelices, tal vez tengas un ministerio de visitar enfermos. Entonces te debes de preguntar: ¿por qué lo hago? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo por llamar la atención? Tal vez para hacer dinero, tal vez para sentirme, ¿cómo se dice?, realizado. ¿Por qué lo estoy haciendo? Entonces, la respuesta siempre tiene que ser que lo estoy haciendo por amor a Dios, por obediencia a Dios, ¿verdad? Todo lo que hacemos cuando obedecemos a Dios, lo hacemos por amor a Dios. Entonces, aún el que profetiza, como escribió Pablo, dice: a lo mejor eres el profeta más grande de todos, pero si no tienes amor no sirve de nada. Tenemos que autoexaminar nuestro corazón y decir: ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué? Porque amo al Señor y porque quiero cumplir con todo lo que Él quiere que cumpla. Amén. Es muy importante que todo lo que hacemos, ¿verdad? Cuando ejercemos nuestros dones, cuando servimos al Señor, que el impulso, el motivo del por qué lo hacemos debe de ser el amor ágape, el amor de Dios, el amor que viene del cielo y no tiene su origen en esta tierra. Debemos continuamente autoexaminarnos, ¿verdad?
Porque si no estamos haciendo las cosas por el amor de Dios, rápidamente se deterioran las cosas, ¿verdad? Empieza a reemplazar un montón de otras cosas, la avaricia, el deseo por la fama, reconocimiento, tantas cosas, ¿verdad? Que profanan, que ensucian nuestro corazón. Pero cuando lo hacemos porque amamos a Dios, basado en su amor, entonces todo lo que hacemos estamos haciendo tesoros en el cielo. Algún día va a tener su recompensa. El apóstol Juan escribió en su primera epístola, capítulo 4, verso 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y tenemos que tener cuidado, especialmente en estos tiempos, ¿verdad? A los que nos gusta mirar YouTube y oír predicaciones y eso, ya saben los que hacen eso, los que vemos que hay muchas personas que dicen que son profetas, ¿verdad? Hay hombres y mujeres que salen y hablan profecías. Entonces, nosotros, ya sea que miremos profecías por el YouTube, o en la iglesia, o otra persona profetiza, un predicador, tenemos que, dice la palabra de Dios, de probar los espíritus. Porque todos los que hablan no están hablando por el Espíritu de Dios. Y aún los que creemos que están hablando por el Espíritu de Dios, tenemos que orar y pedirle al Señor. Yo pienso que uno de los dones del Espíritu Santo más importantes tener en estos días es el don de discernimiento. Discernimiento de espíritus, ¿verdad? Para saber si la persona que está hablando o profetizando está hablando o profetizando por medio del Espíritu Santo o por medio de otro espíritu, ¿verdad? Y luego también debemos tener cuidado porque muchos mezclan la verdad, pero también le meten la mentira. Entonces, la verdad es esa verdad parcial que hablan, es el gancho. Enganchan a la gente y después ya le empiezan a hablar las mentiras, ¿verdad? Las palabras que ensucian y profanan nuestro corazón cuando escuchamos profecías que no vienen de Dios. Es muy importante. Y Juan dijo, hermanos, dice, no se crean todo. Dice, probar los espíritus si son de Dios. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y si hay algún tiempo en toda la historia que han salido falsos profetas, es hoy, ¿verdad? Los falsos profetas que profetizan por dinero, cuidado con eso, ¿verdad? Siempre andan queriendo o pidiendo dinero y manipulan las escrituras para tratar de sacarle dinero a la gente. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con los falsos profetas, que muchas veces hay falsos profetas que enganchan a la gente y la juntan así, pero luego comienzan a abusar de la gente, abusar de la manera que nos imaginamos, comienzan a abusar a la gente, empiezan a controlar, usan la profecía para controlar a la gente, ¿verdad? Dice el Señor que si no me haces caso, vas a salir y te vas a morir. Lo hemos escuchado, ¿verdad? Si se van ahorita, van a tener un accidente. Hemos escuchado a estos falsos profetas, ¿verdad? Y con el don de profetizar, con tal de controlar a la gente, los asustan. Y hay personas que son muy débiles de carácter y de repente se encuentran enganchados, se encuentran atados a estos falsos profetas que no los dirigen hacia la verdad, sino al contrario, los dirigen hacia la perdición. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Si hay algo que no se siente bien, orarle al Señor, Señor, muéstrame si la palabra de este hombre, esta mujer, si son verdaderos profetas tuyos. Dame el don de discernimiento para discernir si de veras está hablando palabra de Dios o si está hablando palabra de otro espíritu que no es de Dios. Cuidado, hay muchos falsos profetas. Hay profetas verdaderos, ¿sí? Dios les dice que graben cosas, que den palabra, pero tenemos que discernir. Tenemos que pedirle al Señor que nos guíe por si la palabra que están dando es por medio del Espíritu Santo o si es una palabra falsa. Cuidado, hermanos, con lo que está pasando, porque el enemigo
también por medio de los espíritus familiares, ¿verdad? Son demonios que siguen a las personas toda la vida y saben cosas de esa persona. Entonces, a veces cuando son usados por los falsos profetas, la persona dice, pero ¿cómo sabía eso? Pues por medio de los espíritus familiares, ¿verdad? Pero no nomás por una simple palabra debemos de seguir a alguien, sino debemos comparar lo que dicen con lo que dice la palabra de Dios y pedirle al Señor discernimiento. Señor, esta persona es genuina o no es genuina. Que Dios nos ayude, hermanos, porque hay muchos falsos profetas. En Amós capítulo 3, verso 7 dice, porque no hará nada Jehová, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, el Señor no toma acción, especialmente cuando se trata de enjuiciar, de castigar, ¿verdad? De traer su juicio sobre la maldad. Aún en los pies, si leemos la narrativa de la historia de Israel, nos vamos a dar cuenta que antes que Dios trajera juicio o castigo, siempre les daba aviso por medio de los profetas, ¿verdad? Es más, cuando vemos a Israel y a Judá, al reino de Israel, aproximadamente unos 115 años antes, Asiria llegó, invadió el reino de Israel, lo destruyó y los deportó, los echó fuera. Pero antes de eso, los profetas le habían hablado a Israel, Israel, vuélvete a Dios, arrepiéntete, deja de hacer nada. Es más, hasta les daba avisos, ¿verdad? Venían a países, peleaban con ellos, los derrotaban, y Dios les daba aviso, regrésense a mí. Israel, desde el tiempo que se dividió de Judá, siempre fue idólatra. Nunca tuvo un buen rey de los reyes de Israel. La excepción era David y Salomón cuando el reino estaba unido. Pero cuando se dividió el reino bajo Jeroboam, desde Jeroboam hasta el último rey, nunca sirvieron al Señor. Siempre fueron reyes rebeldes y malos. Pero antes de que Asiria llegara, el Señor les mandaba profetas y les decía, vuélvanse, arrepiéntanse. Y lo mismo pasó con Judá, ¿verdad? Los profetas les decían que se arrepintieran. El profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, les profetizaban, especialmente Jeremías, que se arrepintieran, que ahí venía, iba a ser destruido Jerusalén, iba a ser destruido el templo. Y les predicaban y predicaban, y sus corazones estaban tan duros que no se arrepentían. Y tanto era la paciencia de Dios que la primera incursión de Babilonia a Judá bajo Nabucodonosor, se llevaron a mucha gente, incluyendo Daniel, pero Nabucodonosor dejó a un rey. Ese rey se rebeló, vino una segunda vez Nabucodonosor, quitó a ese rey y puso otro rey, ¿verdad? Fue un periodo como desde la primera incursión hasta que fue destruida Jerusalén, pasaron como 19 años, fíjense la paciencia del Señor. Y durante todo ese tiempo Jeremías les estaba diciendo, arrepiéntanse, y que no ven lo que ya sucedió, lo que pasó. Dice, si no se arrepienten va a ser destruida Jerusalén y Judá. Y dicho y hecho, se rebeló otra vez el segundo rey, llegó a Babilonia, destruyó Jerusalén, destruyó el templo, pero Dios con mucha paciencia les decía, vuélvanse a mí. Si Judá se hubiera vuelto al Señor, Babilonia nunca hubiera destruido a Jerusalén ni a Judá. Entonces, hay muchas profecías, hemos escuchado muchas profecías sobre la destrucción de Estados Unidos, ¿verdad? Y a Estados Unidos Dios ha mandado pastores, ha mandado profetas a sus líderes a decirles que se arrepientan, ¿verdad? Muchos de ellos han hablado en la Cámara de Representantes, en el Senado, lo han hecho público o hasta en privado, y han hablado con presidentes y les han dicho, vuélvanse, arrepiéntanse, dejen de hacer decisiones que violan los principios bíblicos, dejen de cometer maldad,
vuélvanse a Dios, ¿verdad? Y ya son muchos años donde han hablado pastores, han hablado profetas y le han dicho y les han avisado a América que se arrepientan. Pero América no lo ha querido hacer, ¿verdad? Es más, y cada año vamos de mal en peor, ¿verdad? Ahora la plataforma de cierto partido, crean o no, es el aborto. Y lo que a mí me ha asombrado es que ese tema del aborto ha causado que muchos ganen elecciones para que sigan con el derecho de matar a bebés inocentes, ¿verdad? Y nos hemos hecho muy buenos para poner etiquetas a las cosas, para politizar todo y no llamarlo lo que es, ¿verdad? Lo llaman una opción. Dice, tú tienes la opción. Las mujeres dicen, este es mi cuerpo, puedo hacer lo que quiero. Y le han puesto otros nombres, pro opción, pero le cambian el nombre y lo único que es homicidio. Es derramamiento de sangre inocente. Y así es como lo mira Dios. Entonces Dios le ha llamado a América, arrepiéntete, vuélvete a mí, ¿verdad? Vuélvete a mí. El país que una vez exportó el evangelio por todo el mundo, ¿verdad? Que un día fue una bendición para todo el mundo, ahora está exportando perversidad y corrupción, ¿verdad? Y hay personas que hasta dicen que Estados Unidos es la Babilonia, la cual habla ahí en el capítulo 18 de Apocalipsis, porque dice que toda la tierra se embriagó de sus iniquidades, ¿verdad? Que bebieron de esa copa. Entonces, ¿vendrá destrucción? Yo pienso que sí. Pero lo que tenemos que ver, lo que tenemos que entender es que Dios primero manda a sus predicadores y manda a sus profetas antes de que haga algo y tiene mucha paciencia. Entonces, oremos por Estados Unidos, oremos por nuestros líderes. Si me están escuchando de algún otro país en Latinoamérica, oren por sus líderes, oren por sus países, ¿verdad? Para que Dios tenga misericordia de nosotros. Y una de las cosas que sucedieron, hablando de la segunda destrucción de Jerusalén por Roma, si ustedes se acuerdan, Jesús les avisó. Les digo, cuando vean a Jerusalén rodeado, dice, váyanse, salgan corriendo, huyendo. Y eso es exactamente lo que pasó. Cuando Roma llegó a Jerusalén, los judíos mesiánicos, los creyentes en el Señor, los cristianos, salieron corriendo y salvaron sus vidas. Entonces, así como en ese tiempo el Señor salvó a su remanente, el Señor también nos va a salvar y nos va a cuidar a nosotros. Tenemos que permanecer en oración. Tenemos que pedir al Señor que siempre estemos en el lugar correcto, en el tiempo correcto, y que nunca estemos en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, ¿verdad? Dios cuidará de nosotros. No debe de darnos miedo, hermanos. Es más, debemos estar contentos y gozosos que muy pronto el Señor viene por nosotros. Pero mientras tanto tenemos que confiar en Él, poner nuestra esperanza en Él y entender que Dios no hace nada, sino que hasta que no avisa por medio de sus profetas. Ese es otro aspecto de la profecía. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 20, verso 5, dice, vuelve y dile a Ezequías fue un buen rey, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. He oído tu oración, he visto tus lágrimas y voy a sanarte. Dentro de 3 días subirás a la casa de Jehová. Entonces, esto es la historia del rey Ezequías, que fue muy buen rey y llegó el tiempo en que se iba a morir. Y no se quería morir. Y clamó a Dios y oró a él y el Señor le contestó su oración. Este es un ejemplo de una palabra profética que sucede pronto. Sucede en días, en semanas o en meses, ¿verdad? Y esta profecía, me parece que fue Natán el profeta el que
al que regresó a Dios y le dijo, ¿sabes qué? Ven, dile a Ezequías que no se va a morir, que va a vivir. En 3 días va a estar sano y va a ir a la iglesia, va a ir al templo. Entonces, esa era una de las maneras de medir a un profeta genuino de Dios, ¿verdad? Pero acuérdense, hay profecías a corto plazo y hay profecías a largo plazo, ¿verdad? Como las que dijimos de Jeremías, que han pasado miles de años, pero todavía no se cumplen. Pero hay profecías que son a corto plazo, como en este caso, y eso es la prueba de un profeta de Dios, ¿verdad? Ese es otro aspecto de la profecía, aparte de alentar, aparte de reprender, aparte de animar a la gente, también está el aspecto donde Dios dice, voy a hacer algo, ¿verdad? Hay profetas que han profetizado sobre huracanes, sobre terremotos, sobre volcanes, que se han cumplido porque son profetas de Dios. Ahora, ¿cómo habla Dios a los profetas? ¿Verdad? Parece que hay diferentes maneras en que Dios habla a los profetas. Uno habla muy dentro de su corazón, una impresión en el corazón. A veces hay profetas que escuchan la voz de Dios directamente. Eso ha sucedido. Hay profetas que tienen sueños, ¿verdad? Dios les habla por medio de sueños. Hay profetas que Dios les habla por medio de visiones. Hay visiones cuando están despiertos y hay visiones también que cuando sueñan. Y la diferencia entre los sueños es que los sueños son simbólicos. Se tiene que buscar qué es lo que representa. Por ejemplo, cuando Faraón tuvo el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas, y que las vacas flacas se comían las gordas, eso representaba que venía una hambruna, ¿verdad? Es simbólico. Pero una visión es algo que una persona, que Dios le revela, que tiene un cumplimiento literal, ¿verdad? Ya sea que vean una visión abierta cuando están despiertos o que Dios se la dé en la noche, una visión es literal, es literal. ¿Qué otras maneras? A ver, Señor, a veces el Señor da palabra por medio cuando están leyendo la Biblia, ¿verdad? Esa es otra manera que Dios habla, que les confirma o una palabra profética. Hay diferentes formas en que el Señor da palabra a los profetas. Pero cuando es de Dios, ya sea de corto plazo o largo plazo, se cumple o se va a cumplir. Eso tenemos que tenerlo por seguro. Y el don profético no ha pasado, hermanos. Hay personas que dicen que los dones del Espíritu Santo ya ha pasado y eso no es cierto, no, es mentira. Dios no ha cambiado. Si hay algún tiempo en que necesitamos los dones de Dios, es ahora, ¿verdad? Necesitamos la palabra profética. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos que personas hablen a nuestras vidas y nos alienten para que sigamos adelante. Lo necesitamos. Mateo capítulo 7 y verso 15 dice otra vez, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto es otro aspecto de los falsos profetas, que parecen la verdad, ¿verdad? Dios ha expuesto y está exponiendo en estos días a predicadores, profetas, que viven vidas dobles, ¿verdad? Viven sus vidas en pecado, o sus motivos no son el amor por profetizar o predicar, sino es el dinero, y Dios los expone. Pero cuando uno los ve, cuando uno los mira, parecen la total verdad, ¿verdad? Parecen lo genuino, lo verdadero. Saben cómo hablar, saben qué emociones tocar, ¿verdad? Saben qué palabras decir, saben en qué tono decirlo, como lobos profesionales. Pero dice que son lobos vestidos de ovejas, lobos rapaces, vestidos de ovejas, ¿verdad? Que engañan a las personas si no tienen cuidado. Y tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que exactamente comparar lo que están predicando
con lo que dice la palabra de Dios. Y si vemos que contradice o si vemos que sus vidas no son lo que son, tenemos que apartarnos, ¿verdad? Tenemos que apartarnos y buscar personas que de veras viven y creen en la palabra de Dios. Una persona que cree en la palabra de Dios es una persona sencilla, es una persona que no busca, no anda corriendo detrás del dinero, que no busca la fama, que no busca la atención, sino que simplemente busca servir a Dios, ¿verdad? Y muchas veces, especialmente en estos tiempos, ¿verdad? Vivimos en tiempos donde nos encantan las celebridades, nos encanta la gente famosa, ¿verdad? La gente que tiene dones extraordinarios y los seguimos. Empezamos hasta en ocasiones a idolatrar a las personas. Y eso no debe de ser, hermano. La Biblia nos dice que vivamos vidas sencillas, ¿verdad? Claro que no quiere decir que debemos andar buscando ser pobres o vivir en miseria. No, eso no quiere decir. Lo que quiere decir es que vivamos nuestras vidas sencillamente y buscando agradar a Dios y no a los hombres, ¿verdad? Que no andemos ¿cómo se dice? Y no estoy seguro si la palabra es correcta, pero no andemos haciendo ídolos de las personas, ¿verdad? Andan diciendo que el gran apóstol y que el gran profeta y que el gran y que el gran otro. Hermanos, en los tiempos de los profetas ni querían ser profetas porque eran perseguidos. Los apóstoles, todos con excepción de uno, todos murieron por el testimonio de Jesús, a todos los mataron. Entonces, no es que andemos en altas plataformas, ¿verdad? Buscando, ¿cómo se dice? La halagación o la adoración del mundo, sino vivir simple y sencillamente. Y no en ostentidad, y no en exageraciones, porque esto no es de Dios. Dios nos ha llamado a vivir vidas sencillas, servir con humildad y servir en amor. No andar buscando la fama, no andar buscando el dinero, no andar buscando la halagación de los hombres, ¿verdad? Hemos caído en esas cosas y esto no debe de ser. Esto no debe de ser. Y por eso Jesús mismo nos dice, cuidado, dice, cuidado con los falsos profetas que están vestidos como ovejas, pero son lobos rapaces, queriendo abusar de las personas, robar a las personas, destruir los corazones de las personas. Cuidado con eso. Dice el libro de los Hechos 19, 5 al 6, dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Verdad? Los dones del Espíritu Santo. Muchas veces los dones se reciben por imposición de manos. El don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas también se puede recibir imponiendo manos. Se puede recibir imponiendo y no imponiendo. Yo he visto personas que Dios los bautiza en el Espíritu Santo sin poner manos, ¿verdad? Pero estaban buscando a Dios. A veces también nos ha tocado poner las manos sobre personas y reciben el don del Espíritu Santo. Entonces, estos dones, hermanos, son genuinos y vienen de Dios. Y no debemos despreciarlos, pero sí debemos de tener cuidado sobre a quién permitimos que profetice sobre nosotros, ¿verdad? Tenemos que ver sus vidas. El diablo, créanlo o no, manda brujos y brujas a las iglesias, créanlo o no, y muchos de ellos saben cómo hablar el idioma, saben hablar en cristiano, saben vestirse como los creyentes, saben comportarse, pero practican las obras de brujería y muchas veces contaminan y profanan a las personas que no están discerniendo lo que está pasando. Cuidado con eso. Que Dios nos ayude y que Dios nos proteja en estos tiempos que la verdad es que están peligrosos. Son peligrosos los tiempos. Pero así como Dios siempre ha protegido
a su remanente, a los que creen en Él desde el principio, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Elías estaba muy deprimido y se fue corriendo y se quedó con Dios y dijo, Señor, han matado a todos sus profetas, nomás yo quedo? ¿Qué le dijo el Señor? Dice Elías, tengo 7,000 hombres que he guardado para mí, que no han doblado sus rodillas a Baal. Entonces, así como Dios siempre ha protegido a su remanente, aún en tiempos de persecución, nos va a proteger a nosotros, ¿verdad? Busquémosle con todo nuestro corazón. No despreciemos las profecías. No las despreciemos, pero sí oremos y sí pidámosle a Dios que nos dé discernimiento para saber si esa es una palabra para nosotros. Dice en la primera carta de Juan capítulo 4 y versos 4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, nosotros vamos a vencer, hermanos, por el poder de Dios. Dice la palabra de Dios que lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, ¿verdad? No es con espada, no es con ejército, mas con mi espíritu, dice el Señor. Entonces tenemos la victoria, pero no en nosotros mismos. No debemos de vivir en temor, debemos de vivir en oración y en comunión con el Señor para que nos ayude a perseverar en medio de todas las circunstancias, ¿verdad? Y si quieren que yo les dé palabra, y el Señor, dame palabra. Dame una palabra. A veces Dios escoge dárnoslas directamente por medio de la palabra de Dios, ¿verdad? O a veces pone una impresión en nuestro corazón. Pero a veces también escoge hablarnos por medio de otra persona, ¿verdad? Otra persona profetiza sobre nosotros y nos da una palabra de aliento o nos da una palabra de confirmación. Entonces no despreciemos la profecía del don profético. No lo despreciemos porque viene de Dios. No es invento de hombre, ¿verdad? Dios quiere alentarnos. Él quiere animarnos a seguir adelante. Cuando nos sentimos desanimados y deprimidos, eso no viene de Dios, ¿verdad? Porque Dios no es un Dios, ¿sabes qué? Este día tengo ganas de deprimir a mis hijos. Los voy a deprimir, los voy a desalentar. Y después los voy a ayudar. No, así no es Dios. Dios dice, no, yo quiero darle una palabra a tiempo, una palabra de aliento, una palabra de ánimo a mis hijos para que puedan seguir adelante. Ese es Dios, ¿verdad? Pero el enemigo, yo escucho hasta personas falsos profetas, que destrozan a una persona. Ese no es Dios. Sí, Dios a veces reprende, Dios a veces redarguye, pero lo hace para que la persona se arrepienta. Pero yo he escuchado a personas que a veces hasta destruyen a otros porque no son palabras de Dios, son espíritus demoníacos que quieren desanimar a las personas. Entonces, en general, Dios nos da una palabra de aliento. Sigue adelante. No te des por vencido, yo estoy contigo. Yo te ayudaré, yo soy tu ayudador, ¿verdad? Pero cuando llegue el tiempo en que nos tiene que reprender, es porque quiere que dejemos nuestro pecado y que nos volvamos a Él de todo corazón, ¿verdad? Eso es ¿cómo se le llama eso? La culpabilidad que vuelve a la persona al Señor, ¿verdad? Eso viene de Dios. Pero cuando es culpabilidad para destrozarte, para destruirte, cuando es una palabra para desanimarte, eso no viene de Dios. Dios no es así, ¿verdad? Él quiere darnos palabras de aliento y palabras para que podamos seguir adelante. Dice, más grande o mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Dios es más poderoso que el diablo y sus huestes. Y finalmente, Mateo capítulo 7, verso 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Pues esto es la ley y los profetas. En otras palabras, trata a las personas como quieren que te trate a ti. Y dice que esto es la ley y los profetas. ¿Qué significa eso? Significa que debemos amar a Dios
y debemos amar también a nuestro prójimo, ¿verdad? Y todo eso está encubierto en la ley de los profetas. Entonces miren, hermanos, la Biblia es una carta de amor. Es una carta de amor por parte de Dios a los hombres para que sean salvos. Lo que está escrito en la ley, los mandamientos de Dios y las profecías es una carta de amor para todo aquel que se entrega y que sirve al Señor. Porque eso es lo que Dios quiere hacer. Dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, no despreciemos la palabra profética, pero sí pidamos de Dios que nos dé discernimiento, y cuando alguien nos da palabra, también oremos para que Dios nos dé confirmación de que esa palabra de veras viene de Él. Padre, te damos gracias esta noche, te alabamos y te bendecimos, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Ahora, Señor, oramos, Señor, por todos los que están enfermos. Pedimos por Jaime esta noche. Oramos, Señor Santo, que tú lo sanes, que lo toques, Señor, en su corazón. Y si es intervenido quirúrgicamente, que tú guíes las manos de los cirujanos, Señor. Y te pedimos también por todos los que nos escuchan, Señor, que tú los alientes, los animes y nos ayudes a todos a seguir adelante, Padre. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. En nombre de Jesús y por la sangre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Yo les digo a todos, pasen muy buenas noches y shalom.